ir a nuestro tema que nos concierne el día de hoy, y es actuar con lealtad e integridad en todo momento. Y este pasaje de Esther capítulo 2 versículo 19 al 23 nos va a enseñar algo tan importante acerca de una conspiración que habían hecho o estaban haciendo dos eunucos, dos hombres que estaban en el palacio del rey y que querían matar al rey. Y obviamente algunos piensan que era consecuencia del divorcio de Basti con el rey y sus intereses habían sido afectados. Pero esta conspiración va a ser frustrada por Mardoqueo, el tío de Esther. Entonces, vemos aquí algo bien interesante porque siempre ha habido críticas a Mardoqueo, ¿no? Del tío de Esther. Pero vamos a ver que a veces las críticas son infundadas, pero debemos ejercer en todo tiempo, en todo lugar, integridad y también lealtad. Y vemos aquí versículo 19, dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, donde debemos ejercer lealtad e integridad en el puesto que desempeñas. Es decir, donde estás ubicado, tienes que ser leal, tienes que ser íntegro. Y es interesante ver aquí, parece que Mardoqueo ocupaba un lugar en el palacio del rey, sobre todo en la puerta. En el Antiguo Oriente, el colocarse en la puerta era el ejercer una actividad compleja y donde se resolvían asuntos legales. Eh, el historiador Herodoto decía que el sentarse a la puerta del rey implicaba que había sido nombrado como una persona magistrada o juez para tratar asuntos del imperio. O sea, era un oficial persa. ¿Cómo llegó ahí Mardoqueo? Porque era judío. Parece ser que por influencia de Esther. En nuestra vida diaria, cada uno de nosotros ocupa un lugar. Ocupa un lugar donde estamos y en nuestra vida cotidiana debemos ejercer lealtad y valentía. Obviamente, sobre todo con aquellos que amamos, ¿no? Recordemos que el verdadero poder está en el estar ahí en momentos cruciales. Y esto, lo que vemos aquí, por cierto, es con este hombre Mardoqueo que estaba en la puerta del rey. Versículo 20 dice, Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba. O sea, cómo debemos ser íntegros y leales con la persona que amamos, sean familiares, sean jefes, sean esposos, debemos ser íntegros y leales. Aquí resulta obviamente algo que tenemos que considerar como enseñanza crucial aquí. Mardoqueo fue llamado a este puesto y siendo él judío le dice a Esther, nunca digas que eres judía. Y Esther, por cierto, va a aprender y decir, realmente lo que me ha enseñado mi tío, eso voy a obedecer. O sea, Mardoqueo no solamente fue adoptado por no solamente adoptó a Esther, sino que también la educó a Esther. ¿Qué se recalca aquí? Que ella hacía lo que su tío le enseñaba. Entonces, era una reina, pero era obediente. Era una reina, pero estaba obedeciendo a quien le asesoraba, a quien le aconsejaba. Si Esther no hubiese obedecido, ¿qué hubiese ocurrido? Desgracia, algo fatal, por cierto. Hay personas que son obedientes, pero hay personas que se lamentan el no haber obedecido muchas veces lo que se les decía. Esto nos habla de cuántos errores hubiéramos evitado si fuéramos obedientes al consejo de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Cuando no obedecemos a quienes nos instruyen, a quienes nos educan, fallamos y obviamente corremos riesgos terribles.
terribles. Y aquí se habla de la obediencia de Esther. Mira, Esther, reina, pero estaba obedeciendo a su tío. Entonces quiere decir que el puesto no te exime de la obediencia de consejeros que te aman. No te exime. Y es importante entonces ver lo importante que es la educación que muchas veces impartimos y la obediencia que ejercemos. En nuestra propia vida debemos buscar la guía, la sabiduría de aquellos que nos rodean y debemos considerar cuidadosamente aquellos consejos y experiencias de personas mayores que han pasado por situaciones tal vez similares o situaciones en las cuales se enfrentamos. Muchas veces no se considera eso y es terrible. Terrible cuando no recibimos el consejo. Hay personas que a veces piden consejo, pero no lo aplican. Qué terrible, ¿no? Pero Esther no era el caso, era obediente. Ella obedecía, ¿no? Ella era una mujer obediente a pesar del puesto que ocupaba. Ahora, también debemos ser leales e íntegros en las funciones que ejercemos, dice el versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, Mardoqueo era un hombre judío y Esther era judía también. Pero ven aquí, dos eunucos que trabajaban en el palacio del rey queriendo conspirar contra el rey. Y algo que nos llama aquí la atención, y es interesante entenderlo, Mardoqueo es una persona que había visto a su hija, a su sobrina, siendo llevada para que sea una más del harén del rey. Algunos han criticado a Mardoqueo, diciendo cómo Mardoqueo es un hombre pecador que deja que a su hija, en este caso adoptiva, la lleven como una más del harén del rey. Y al otro critican el hecho de que Esther tuvo que estuvo en la pasarela del rey. Y eso no es así. ¿Sabe que hay gente que critica? Hay gente que habla cosas sin sentido. Y aquí se está hablando y se está criticando realmente a Mardoqueo. Algunos estudiosos critican a Mardoqueo. ¿Cómo es posible que dejes que tu hija adoptiva fuera llevada al rey y sea una más? Querido hermano, entendiendo el contexto, el rey era el rey. Era, por decir, el amo del imperio. Y él decidió, traigan aquí a las más hermosas. Cuando le dijeron eso, los ojos lasciviosos del rey se abrieron más. ¿Por qué? Porque tráiganme mujeres vírgenes, jovencitas, que pasen a ser parte del harén del rey. ¿Qué podía hacer Mardoqueo? Y hay personas que usan su poder para hacer eso. Si no, te quito la tierra. Si no, vas a morir. Y era terrible el asunto. Pero Mardoqueo seguía instruyendo a Esther. Seguía aconsejando a Esther. Mardoqueo no se apartó de Esther. ¿Te imaginas? Alguien decía, cuando le quitaron a Esther, a Mardoqueo, el tío, las lágrimas de Mardoqueo, el llanto de Mardoqueo, de ver a su sobrina siendo llevada como una más del harén del rey. No fue sencillo, no fue fácil. Pero aquí tenía la oportunidad de vengarse Mardoqueo, de poder decir, ¿quién es este rey? Mejor que lo maten. No, él fue leal y fue íntegro en el puesto que se le dio. Y esto nos hace ver, querido hermano, que Mardoqueo percibe algo, el enojo de estas personas eunucos. El enojo de estos eunucos, hombres que estaban trabajando para el rey, pero estaban llenos de enojo, llenos de ira, llenos de rencor, llenos de rabia. Y llegan al extremo de querer matarlo al rey. Algunos comentaristas piensan que estaban enojados con el rey por lo que el rey hizo, es decir, la desterró Basti. Y otros dicen que tal vez tenía negocios con Basti, estos eunucos, y cuando fue destronada la reina, entonces sus negocios se acabaron. Y entonces piensan que los eunucos estaban muy enojados.
¿Qué nos enseña esto, querido hermano? ¿Sabe? Ellos estaban con rabia, con enojo, con ira. Nos enseña que cuando no resolvemos nuestros problemas, nos llenamos de ira, nos llenamos de odio y queremos hasta matar. A esos extremos llegamos cuando no resolvemos nuestros problemas, cuando la ira se incrusta en nuestros corazones. Y entonces no resolver esto es terrible. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién, al diablo. Oiga, cuando la pareja se enoja o cuando una persona se enoja con otra, cree que si no resuelve sus problemas, la distancia o el tiempo resuelve los problemas. No, querido hermano. Hay alguien que no pierde tiempo. Hay alguien que siempre está trabajando. Hay alguien que no descansa. Y es el diablo. Y el diablo trata de destruir. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y cuando entra, cuando ve allí un lugar donde poder entronarse, él ocupa. Y es así cuando ve gente amargada y resentida, está urgida por el diablo a querer hacer algo. Y por eso vemos a veces gente que ha llegado al punto de dar muerte a alguien. Y cuando se le pregunta por qué lo hiciste, era porque se llenó tanto de rabia, de ira, y no la pudo controlar. Porque ya no era solamente alguna emoción distorsionada, sino algo que venía influenciado por el enemigo. Y es terrible. Por eso tenemos que entender claramente, resolver nuestros problemas y no llenarnos de ira, de amargura, de odio. No, no y no. Porque un motivo mal enfocado, un motivo incorrecto, va a ser que cumplamos propósitos que nos van a traer grandes problemas. Y a veces actuamos también apresuradamente. La ira mal enfocada, la ira por motivos incorrectos, la Biblia dice que es pecado. Así que cuando usted está airado, cuando yo estoy airado, cuando no resuelvo mis problemas de ira, de enojo, estoy pecando contra Dios. Estoy pecando contra Dios. Mire lo que dice Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice? Que se enrede. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Usted ha visto alguna vez represas? ¿Ha visto represas? Cuando hay compuertas y se suelta las compuertas y la represa deja correr el agua, pero corre a una velocidad tremenda. Así es la discordia. Así es la ira. Así es la ira. Por eso hay personas que a veces airados hablan cosas que después dicen perdón, pero ella la soltó. Ya soltó todo. Soltó todo lo que había en su corazón. Y es por eso que vemos aquí, Proverbios 22:24 dice, no te entremetas ¿con quién? Con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de qué? De enojos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice no te juntes con el iracundo, no te entrometas con el iracundo, ni siquiera lo acompañes? O sea, no te juntes con él. ¿Por qué? ¿Por qué? No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si dime con quién andas, te diré quién eres. Muchas veces cumplen esto. Si andas con un enojón, también vas a ser enojón. Vas aprendiendo de él. Estás aprendiendo de ella. Sí. Y hay a veces hogares donde hay griterío de todo. Y creen que están bien, gritando y todo. ¿Sabes qué, hermano? Eso, lo que estás haciendo es que otras personas no quieran estar contigo. Ni tus mismos hijos.
ni tu misma familia quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque su alma comienza a ser atada por esa ira. Por eso hay chicos a veces que tienen el alma reprimida, porque en sus hogares están llenos de odio, de rencor, de rabia. Y a veces creemos que tenemos toda la razón del mundo. No. Cuando nos contrastamos con la palabra de Dios nos damos cuenta de que podemos llegar a hacer cosas más graves, más serias. Porque muchos chicos a veces crecen y cuando son grandes quieren desafiar al padre o a la madre porque maltrataron a su ser querido, a su papá o a su mamá. Y no nos damos cuenta a veces lo que se está haciendo. Y aquí vemos dos hombres llenos de rabia, llenos de odio, llenos de rencor, queriendo matar a alguien. ¿Y cuántas veces hay personas que están llenas de odio y se quisiera matarlo? ¿Verdad? Y no es cosa sencilla, es cosa grave, porque no estás solo, porque alguien está detrás tuyo. Y se nos recuerda entonces permanecer alertas y conscientes de nuestro entorno para poder ayudar a prevenir que los problemas crezcan. Claro que sí. Dios nos llama a eso. Mira lo que pasa con estos hombres. Se airaron y quisieron matar. Tú no des lugar. Tú no tienes que... Pero tengo razón. Sí. Y el diablo va a decir, tengo razón en acechar esta vida. ¿Por qué? Porque me da lugar. Lo que dice la Biblia, no deis lugar. ¿Cierto? No deis lugar. Y cuando Dios dice no deis lugar, tienes que obedecer. No es que tú no sabes. No. No puedo saber la dimensión de la herida. Pero sí sé que tu alma y mi alma debe estar ligada a Dios. De lo contrario, las consecuencias son terribles. Vemos también que debemos ser leales e íntegros cuando la vida está en riesgo. Mira lo que dice versículos 22 y 23 de Esther 2. Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. ¿Qué hace Mardoqueo cuando se entera que quieren matar al rey? Discierne. Discierne esta conspiración. O sea, se entera de algo y discierne. Nunca te llegues a absorber algo que te dicen. No, 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 no. Tienes que discernir que lo que te dicen es verdad o no es verdad. Y esto es lo que hace Mardoqueo. No solo se enteró de la conspiración, sino que llegó a discernir lo que estaba sucediendo. Evaluó, discierne, percibe, no fue algo a la ligera. ¿Qué pasa cuando te dicen algo? Te cuentan algo. ¿Sabes que muchos hogares se han destruido por esto? ¿Por qué me dijeron de ti? ¿Por qué me dijeron? Y no evaluaste, no discerniste. Y cometiste el gran error de tu vida. ¿Sabe? Aquí Mardoqueo discierne. Como creyentes debemos evaluar cuando hay cosas de las cuales nos enteramos y no obrar con ligereza. Hay gente malvada, hay gente perversa. Y el asunto es que cuando vienen a ti a contarte algo y tú no eres una persona que discierne, se ha dicho claramente que la iglesia ha perdido el discernimiento. No es porque Dios, el Espíritu Santo, no esté obrando en las personas, no, sino porque la iglesia no está sujeta al Espíritu. Y entonces no hay discernimiento. No hay discernimiento. Pero aquí vemos que Mardoqueo no actúa con ligereza. ¿Cuántas veces te han dicho algo o has pensado que algo está sucediendo y has actuado con ligereza? ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Fue Mardoqueo un chismoso? ¿Fue Mardoqueo chismoso? ¿Qué dice usted? ¿Fue chismoso o no fue chismoso? ¿Ah? ¿Qué dice? Algunos dicen sí fue chismoso. Otros dicen no fue chismoso. ¿Fue chismoso o no fue chismoso? No fue chismoso. Mardoqueo fue leal a su jefe. Fue leal. Fue leal a su jefe. Mira lo que dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas. Pero, ¿quién? ¿Quién?
El chismoso aparta los mejores amigos. ¿Tú tienes amigos chismosos? Bueno, es mejor que no los tengas, ¿no? Sí. El chismoso viene y te dice, tengo la última. ¿Ah? Algunos dirán, bueno, ¿cuál es la última, no? ¿Cierto? Eh, ¿Cierto? Y es tremendo que el chismoso levanta contiendas. Y si no sabes discernir, viene el chismoso, te cuenta algo y tú lo absorbes sin discernir, sin saber qué es verdad o es falso. No lo discernes. Y así hay personas. Dicen cosas de alguien y uno lo absorbe sin discernir. El chisme es como un cuchillo que corta los vínculos más fuertes de la amistad. Sí, hermano. Sí. Hay personas que a veces han escuchado una parte y no han escuchado todo. Y no debemos confundir lealtad con chisme. No. Si Mardoqueo no informaba a su líder, este sería asesinado. No era chisme, era lealtad. Era lealtad. Lealtad al rey. Mardoqueo fue leal. Denunció el caso, el asunto a Esther. No fue Mardoqueo a todo el mundo decirle, miren que ha pasado esto, está pasando, hay que publicarlo en el Facebook, hay, oye, ponlo en tu portal, ponlo en tu... No, 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 no fue así, no fue. Ah, en este tiempo hay, ¿no? Oye, colócalo, o uno postea cosas que a veces ni sabe qué trata, ¿no? ¿Cierto? Algunos están posteando cosas que son mentira, ¿no? Y obviamente no disciernen. Mardoqueo fue leal. Le dice a Esther, no a todo el mundo, sino que le dijo a Esther, para que Esther se lo diga al rey. Y esto fue algo que realmente cuando uno se entera de algo debe discernir, debe buscar, debe corregir. Esto es lo que tiene que hacer. Y esto es importante, querido hermano. El cristiano debe demostrar lealtad. Sí. ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 50, versículo 22? José habitó en Egipto. Y él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. Escucha bien, ¿dónde estaba José? En Egipto. ¿José fue leal al faraón? Claro que sí. ¿Fue leal a la casa de faraón? Claro que sí. ¿Fue leal a faraón? Quien le confió a José y le dio autoridad, la cual llegó a tener. Él no criticó a faraón, no criticó a los líderes, no, cumplió su tarea. Y José fue fiel, de tal manera que él pudo llevar a su familia a Egipto, pudo estar con sus seres queridos en Egipto. Y sabe, como dice un historiador, por cierto, que José, el hebreo, vivió y trabajó 80 años, llegando a ser primer ministro en Egipto. Y él se comprometió con el llamado, el propósito de Dios para su vida y fue leal a la familia inmediata, a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas y a otros seres queridos. Llegó José como un hebreo, bendijo a Egipto con su lealtad, con su trabajo y salió de Egipto habiendo sido fiel a Dios y fiel a su pueblo. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso que cuando termines tus días en esta tierra, te recuerden porque has sido leal. Qué triste es cuando hay gente que traiciona y te da un puñal por la espalda. Qué triste. Y aquí vemos realmente la absoluta lealtad que se requiere en un equipo de trabajo. Sí, que es necesaria. Cuando hay líderes comprometidos. Y una de las razones para la reproducción, el crecimiento, es que hayan líderes que sean leales. ¿Para qué? Para que hayan iglesias saludables. Y esto es importante, querido hermano. Debemos ser fieles, debemos ser obedientes. ¿Cuándo? En todas circunstancias. Al igual que Mardoqueo, estar atento a las oportunidades de hacer bien y no dudar en tomar medidas si son necesarias para proteger a aquellos
que nos rodean. Versículo 23 dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron, ¿qué fueron? Colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo denunció enfatizando la verdad. No fue algo que se le ocurrió, no, enfatizando la verdad. Pero ¿qué hizo el rey? Mira lo que hizo el rey. Dice que se hizo investigación del asunto. O sea, había gente entendida en el palacio y el rey dice, encárguense de esto, vean si es verdad, analicen si es verdad, pregunten si es verdad. Y el rey delegó la investigación a otras personas y llegan a la conclusión, rey, es verdad, te quieren matar estos dos. ¿Qué te enseña esto, querido hermano? En la vida siempre hay los Victán y los Terés, que están llenos de odio, que están llenos de rencor y buscan hacer daño. Siempre hay. Siempre hay. Y lo primero que tiene que hacer un cristiano es encomendar la causa al que juzga justamente, sí. Y tenemos que entender que hay actitudes en nuestra vida, como la de Victán y la de Teres. Por lo tanto, debemos desterrarla de nuestra vida. El odio, el rencor, la amargura, debemos desterrarla. Debemos quitarla de nuestro corazón. Sí, querido hermano. Debemos quitar de nuestro corazón estas cosas que nos hacen tanto daño. Ahora, mira lo que pasó. ¿Qué harías tú con alguien que viene y te cuenta algo? Lo tomas y dices, sí, es verdad. No. Tienes que discernir, tienes que aprender a discernir. Aprender a discernir. Sí. Hoy día con las redes sociales, una mentira a veces se hace verdad. ¿Por qué? Porque corrió más rápido y todavía te dice, tantos likes tiene. Y imagínate que digan, ¿no? Que ya campeonó Camerún y Camerún no está en el mundial. ¿Lo vas a creer? Y es terrible, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Ser hombres y mujeres que disciernan si es verdad o es falso. No te traes todo lo que te dicen. No absorbas todo lo que viene, tal vez de fuentes que dice confiable. Tienes que saber si es confiable, 100%. Y esto es importante. ¿Y sabe qué? ¿Qué ganó Mardoqueo con esto? ¿Qué ganó? ¿Ganó algo Mardoqueo? Jerjes o Asuero, lo vemos, que protegió su trono. Y Herodoto dice que en su informe, eh, cuando veía a cualquiera de sus capitanes realizar alguna hazaña digna, preguntaba acerca del hombre que la había realizado y su nombre era escrito por los escribas, junto con los nombres de su padre y de su ciudad. O sea, había una bendición para él que informaba como la familia, como también la ciudad. ¿De dónde era Mardoqueo? Judío. Su ciudad iba a ser bendecida. Su pueblo iba a ser bendecido por su acción. Pero eso no ocurrió en el momento. No ocurrió. ¿Sabes lo que Dios quiere como Mardoqueo y Esther? Que desterremos aquellas cosas que destruyen nuestras vidas. Dios nos coloca en lugares de honor. El Señor dice, el que me sirve, mi Padre le honrará. Y en lo poco has sido fiel, ¿dónde te va a poner el Señor? ¿Dónde te va a poner? ¿Eres fiel en lo poco? Recuerda, Dios te va a poner en lo mucho. ¿Sí? En lo mucho te pondré. Hay a veces cosas que tú crees, hiciste y no hubo reconocimiento. Los hombres pueden fallar, pero Dios jamás. Dios jamás puede fallar, porque Dios es Dios. Cuando dice que el término investigación del asunto es una muestra clara de que el pueblo persa valoraba la verdad. La verdad es esencial en cualquier situación. Y es importante que seamos honestos en nuestra acción, en nuestra palabra. Y aquí se encontró la solución en la verdad. Te decía que a pesar de que Mardoqueo salva al monarca, al rey,
la lealtad de Mardoqueo no fue recompensada inmediatamente. No fue. Y esto te hace pensar en algo. Querido hermano, muchas veces las cosas buenas que tú haces no son reconocidas por el hombre, pero él es el que sí las reconoce. Y es Dios. Dios. Después vamos a ver un pasaje donde Mardoqueo es reconocido, pero ahora no. Y hay personas que a veces se quejan. ¿Para qué ser leal? ¿Para qué ser así? Si ni siquiera me reconocen. Y al otro lo reconocen. Hermano, no esperes reconocimiento muchas veces de los hombres, sino por eso la Biblia dice, haced todo. ¿Para quién? Para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. La lealtad de Mardoqueo aparentemente pasó inadvertida, mientras que los conspiradores fueron condenados a muerte, pero como el asunto fue registrado en las cortes del rey, después que llegó a la ocasión, Mardoqueo fue elevado a un lugar de privilegio. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí no. Pero lo que cuenta es algo, querido hermano. Dios siempre recompensa el buen obrar de sus hijos. Dios siempre lo hace. Y Dios te manda a ti a obrar con lealtad y a hablar con fidelidad. Y Dios quiere que nosotros seamos esto. Recuerda, lo que tú hagas aquí, Dios lo toma en cuenta. Dice que muchas cosas que hacemos en la tierra están escritas en los cielos. Y así que no te desanimes, no te desalientes, pero recuerda, querido hermano, estos hombres llenos de amargura, llenos de odio, llenos de rencor, quisieron llegar hasta el asesinato. Y esto es porque no entienden que a veces le dan lugar al enemigo de sus almas. Quiera Dios bendecirnos y hacernos ver como hombres y mujeres obedientes a la palabra. Esther fue obediente. Tú y yo debemos ser obedientes. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar.